Buenas noches para todos. Estamos viendo la vida de Gedeón, ¿recuerdan? Jueces capítulo 6, y hoy vamos a continuar estudiando la vida de ese hombre de fe. Gedeón, juez de Israel, un hombre de fe como la nuestra, habíamos dicho en la primera charla. Una fe que a veces fue muy intensa y fervorosa, y a veces también supo fluctuar. Un hombre que, a pesar de sus debilidades, inseguridades y dudas, pudo vencer todo eso para constituirse, para ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Y se acuerdan que Gedeón había vivido o vivió en un tiempo muy particular, el tiempo de los jueces, un tiempo que nos dice la Escritura, en que ya Israel estaba instalado en la tierra prometida, pero no había rey, no había ley, y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y estuvimos diciendo en aquel entonces que en eso se parece bastante a nuestro mundo, ¿verdad? Donde cada uno hace lo que le parece a su antojo, no hay absolutos morales, todo parece ser relativo. Y también vimos cómo los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los había entregado en las manos también de sus enemigos, los madianitas, enemigos que ya habían sido vencidos en el pasado, pero que se levantaron con fuerza y, bueno, hace 7 años que estaban viniendo vez tras vez, arrasando la tierra, robando todo lo que cosechaba o tenía para cosechar Israel, y dejando a Israel en ruinas. Y se habían metido en cuevas, se habían hecho lugares para esconderse. Y así el pueblo de Dios, que tenía que ser luz, que tenía que mostrarle a las otras naciones acerca del verdadero Dios, en realidad estaba escondido. Y todo por su pecado, todo por su alejamiento de Dios. Ahora dice que clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y lo primero que hizo Dios fue enviarles un profeta. Yo sé que está chiflando, pero ya va a mejorar, ¿no? Lo primero que hizo Dios fue enviarles un profeta que le dijo claramente que esto que les estaba pasando era consecuencia de su pecado. O sea que Dios, antes de enviarles un libertador, antes de utilizar un hombre para liberarlos, primero le dijo por qué estaban como estaban. Le dejó claro que era por sus propias malas decisiones, por su pecado, por su idolatría, particularmente, que los había llevado a hacer muchas otras cosas malas. Y después de que ellos entendieron eso, ahí sí nos cuenta la historia que el Señor Jesucristo, preencarnado en el ángel de Jehová, presentándose como el ángel de Jehová, se aparece ante un joven llamado Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, ¿se acuerdan? Escondiéndolo de los madianitas. Y este ángel tan especial se presenta y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón tenía algunas quejas ahí, que sinceramente le expresa a Dios. Pero Dios no había venido a escuchar quejas en realidad, sino a llamarlo para una tarea, podríamos decir, gigantesca, que era liberar a su pueblo. El Señor está contigo. Eso era todo lo que necesitaba entender. Y aunque le iba a costar bastante, él se sentía insuficiente para la tarea, pero exactamente de eso se trataba, ¿no? No era que él tenía que ser capaz y suficiente, sino que tenía que confiar en un Señor, en un Dios que realmente todo lo puede. Y hasta ahí habíamos llegado, hasta el versículo ahí 15, 16 de esta historia, que en realidad, cuando uno se lo pone a repasar, realmente es apasionante todo lo que fue ocurriendo con este hombre Gedeón. Y vamos a continuar entonces su historia desde el versículo 16. Por allí quedamos en aquel otro domingo, y vamos a ir hasta el versículo 32. ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti,
me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, la piedra, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne de los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Un pasaje con mucha acción, podríamos decir, ¿no? Y empieza diciendo, ante la presencia del ángel de Jehová, que era el mismo Señor Jesucristo, que era la presencia del mismo Dios, le hace una petición. Le dice, si he hallado gracia delante de ti, dame una señal que tú has hablado conmigo. Él estaba hablando con Dios. Y Dios lo llamaba a una tarea muy grande. Pero podríamos decir que aún no se lo podía creer. Él quería saber y estar seguro de que todo aquello no era producto de su imaginación. No era algo que él se estaba imaginando, que estuviera alucinando, vaya a saber qué. Y saben, acá vemos a Gedeón dudando. Y esto, en varios momentos de la vida de Gedeón, vamos a ver esta faceta, la duda. Ahora, ¿sabes? Dios nunca se molestó con las dudas de Gedeón. No vemos que Dios se moleste. Dios no se molesta con nuestras dudas, cuando son sinceras. Él sabe que somos polvo, que somos débiles. Lo que al Señor sí no puede tolerar es la incredulidad. Pero la incredulidad es algo diferente, es algo muy distinto que la duda. La incredulidad es la actitud soberbia de un corazón que ha decidido no creer, que no le importan las evidencias, que no está dispuesto a considerarlas, porque no le conviene que eso sea verdad. Y eso sí Dios no lo puede tolerar. Pero si nosotros tenemos una duda sincera, no tengamos problema con eso, porque Dios no tiene problema. Dios las puede disipar esas dudas sencillamente en su trato con nosotros. Acá vemos que Gedeón le habló de la gracia, si ha hallado gracia delante de ti. Él tenía muy claro que estaba siendo llamado, pero no por merecimiento, no porque fuera alguien muy especial.
sino por la gracia de Dios. Y yo pensaba, ¿y nosotros? ¿Sabemos que también es por gracia? ¿Que somos llamados a servirle por gracia? ¿Que no lo merecemos? En realidad lo que merecemos es la condenación eterna. Lo que merecemos es el infierno. Pero Dios nos ha salvado por su gracia. Pero no solamente nos ha salvado por su gracia, sino que te ha llamado a servirle, a ser parte de las lides, de las huestes del Señor. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. La perspectiva de la gracia es la perspectiva correcta. Siempre es por gracia. Tanto nuestra salvación como nuestro llamado a servirle también es por gracia. Ahora, Gedeón le pidió una señal. ¿Cuál era esa señal que le estaba pidiendo? No la definió en ese momento. Lo que sí le pidió a Dios que lo esperara. Le pidió al ángel que lo esperara hasta que trajera su ofrenda. Y miren qué interesante. El Señor le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. Y así lo hizo. Y saben, esta ofrenda que Gedeón preparó, le tiene que haber llevado bastante tiempo, ¿no? Porque él fue hasta adentro, preparó un cabrito, con todo lo que eso tiene que ver, ¿no? Preparó como un gran guiso, digamos, podríamos decir así, ¿no? Agarró harina, hizo pan, y bueno, cuesta hacer pan, ¿no? También cuesta su tiempo, cuesta su esfuerzo. Y durante todo ese tiempo, ¿qué estaba haciendo el ángel de Jehová? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Esperándolo debajo de aquella encina. Yo trataba de aplicar esto a nuestra vida y decía, ¿cuántas veces habré dejado a Dios esperando? ¿Cuántas veces habremos dejado a Dios esperando, hermanos? ¿Has hecho alguna promesa a Dios en el pasado? ¿Le has dicho a Dios alguna vez que querías servirle con todas tus fuerzas? ¿En algún momento especial de tu vida? Capaz que en algún campamento, capaz que en algún retiro. Hablaste con el Señor y dijiste que ibas a poner todos tus recursos y todas tus fuerzas y toda tu vida en el altar. ¿Y qué ha pasado? ¿Has regresado con lo que prometiste o aún sigue esperando por ti el Señor? El Señor es muy paciente, es compasivo, es misericordioso, pero no seamos, por favor, de los insensatos que prometen y después no cumplen, ¿no? El Señor es el Rey del universo, así que no lo hagamos esperar más. Acá vemos que la ofrenda de Gedeón fue muy particular. ¿Saben? La ofrenda que presentó Gedeón era, podríamos decir, sui generis, ¿no? Uno puede recorrer todo el Levítico, no lo va a encontrar, ¿no? No había esta forma de presentarle un guiso al Señor, ¿no? No había una ofrenda que fuera la ofrenda del guiso, ¿no? Fue algo que él, bueno, le salió del corazón en ese momento. Fue algo espontáneo, fue algo auténtico, ¿no? Él fue a trabajar para presentarle algo que, bueno, que quería darle al Señor. Y saben, en una época de escasez, matar un cabrito, en una época de escasez, hacer pan, bueno, un efa era un montón de harina, ¿no? Hacer pan, era algo que costaba. Le costó recursos, le costó tiempo, le costó esfuerzo. Y a veces nosotros pretendemos darle al Señor de lo que nos sobra. ¿Es así? ¿Saben? No podemos pretender ofrendarle al Señor de lo que nos sobra. No estamos pensando solamente en lo material, estamos pensando en todo. ¿Saben? En Malaquías, Dios se queja contra el pueblo porque justamente hacían eso. Iban a sacrificar animales que no servían para nada. Y dice Malaquías 1:8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si vos no se lo presentarías a un príncipe de tu pueblo porque te daría vergüenza, ¿y se lo vas a presentar al Rey del universo? Claro que no, ¿no? No le va a ser agradable. No podemos darle a Dios de lo que nos sobra, queridos. Tenemos que darle a Dios de lo mejor.
de algo que nos cuesta tiempo, esfuerzo y recursos también. Así lo dijo el rey David, ¿se acuerdan aquel momento del censo cuando hubo aquel gran mortandad? Y de pronto David entendió que tenía que ofrecer un sacrificio en el lugar, en una era allí, en un lugar particular, y el dueño de la era dice, yo te doy todo, agarrá los bueyes, agarrá la madera, agarrá todo, sacrificá el holocausto. Y el rey David dijo, no, si no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Él sabía, y compró todo, ¿no? Por 50 siclos de plata, dice acá. Él sabía que el sacrificio implicaba esfuerzo, costo, precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Saben, hermanos, en la vida espiritual se cumple un principio básico. No podemos obtener lo mejor de los caminos de Dios si no ponemos lo mejor de nosotros. Si la intentás llevar de taquito, como decimos nosotros, no va a funcionar. Tenés que ofrecer sacrificios que te cuesten. Tenés que poner toda la carne en el asador, dijera el uruguayo. No nos referimos solo a tus recursos materiales, a tu dinero, hermano, sino a tu vida, a tu ser entero. Lo que presentó Gedeón fue algo voluntario. Él trajo de lo mejor, lo que consideró adecuado, lo que le pareció, digamos, pero de corazón. Ahora, cuando se lo presentó al ángel, el ángel le dio instrucciones de qué tenía que hacer con eso. ¿Se dieron cuenta? Capaz que él pensó que el ángel se iba a comer la comida. No sé, a mí, yo cuando venía leyendo esto, digo, bueno, si a mí me presentaran un guiso y pan, ¿qué haría, no? ¿Qué harías vos? Capaz que él pensó que se iba a comer la comida, era lo lógico. Pero Dios tenía otros planes con la ofrenda de él. Y Dios se lo hizo volcar sobre la roca. Todo esto que hice, todo esto que me costó, y lo preparé y le puse especias y, qué bueno que huele, y se lo llevé, se lo presenté al Señor. Y el Señor le dice, volcalo sobre la roca. ¿Te parece? Señor, ¿no será mejor que te lo comas? ¿Para qué este desperdicio? ¿Se acuerdan de alguien que dijo eso? Judas, ¿no? Iscariote, ahí está. Cuando consideró un desperdicio de la ofrenda de María de Betania, aquel perfume de gran precio. No parecía tener mucho sentido tirarlo, ¿verdad? Pero Gedeón obedeció al ángel. A veces ofrecemos lo mejor, y eso está bien, pero queremos que Dios lo use como a nosotros nos parece. Y Dios lo va a usar, hermanos, como Él quiera, porque Él es Dios. Y eso tenemos que aprenderlo. ¿Se acuerdan de Naamán? Fue aquel sirio, aquel leproso, fue a Eliseo y fue pensando que lo iba a liberar, lo iba a sanar de su lepra, pero que iba a salir, iba a decir unas cosas ahí en voz alta. Y él tenía toda su idea de cómo tenía que ser. Y cuando Eliseo le dijo, anda, zambullite 7 veces en el Jordán, se frustró. Se quería ir, lo tuvieron que convencer, porque él tenía una idea de cómo tenía que ser. A veces nos podemos sentir frustrados si Dios no hace con lo que nosotros le ofrecemos como nosotros esperamos. Pero Él es Dios y Él decide cómo usar las cosas. Más bien nos conviene obedecer sus instrucciones, como hizo Gedeón, confiando en Él. Y Él va a responder mucho más abundantemente, dice la Escritura, de lo que pedimos o entendemos, aunque no entiendas, a su manera. Yo me preguntaba, ¿estás dispuesto a derramar eso que tanto te costó, si el Señor te lo pide? Y al tocar con la punta de su báculo, fuego, sale fuego de la peña, quema todo. Y así Dios le muestra que está aceptando esa ofrenda derramada, costosa, consume todo aquello, y Gedeón entiende, estoy hablando con Dios. Dios me está llamando. No hay una ilusión o una alucinación que pueda consumir un guiso sobre una peña. Esto me está pasando, dice Gedeón.
y la señal fue dada, la ofrenda fue aceptada. Te pregunto, ¿estás dispuesto a que tu ofrenda sea consumida por completo para la gloria de Dios? Ahora, hermano, hermana, ¿sabes cuál es el sacrificio que Dios quiere que presentemos? ¿Cuál es el sacrificio que el Nuevo Testamento nos dice que presentemos? Romanos 12:1. Se lo leo en la versión NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Esto es tremendo, hermanos, ¿no? Nosotros no estamos hablando de una ofrenda diferente que esta que habla la Escritura. La ofrenda de tu cuerpo, de tu vida toda, de tu vida entera. El apóstol Pablo dijo así, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él estaba preso, sabía que podía morir por la causa. Estaba dispuesto a ser derramado. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, dijo Pablo a los Corintios, ¿no? Derramarse, gastarse. Saben, no hay otra forma de hacer lo que Dios nos pide, hermanos. Hay que presentarse en sacrificio. Hay que estar dispuesto a ser derramado, a desgastarse. No hay otra. No se puede hacer la obra de Dios desde un escritorio, ¿no? De una computadora, ¿no? No funciona así. Hay que estar dispuesto a dar la vida. Ahora Gedeón ya la sabía, ¿no? Era Dios y le estaba amando. Ahora, estaba hablando cara a cara con Dios. Y él sabía que si un ser humano, un pecador, hablaba cara a cara con Dios, la presencia de Dios lo iba a consumir, lo iba a matar. Tenía que morir. Y por eso le dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ahora, no tenía ningún sentido que lo llamara y muriera por eso, ¿verdad? Entonces Dios habla con él y le tranquiliza y le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y así Dios le dio paz a su corazón. No iba a morir por ver el ángel y tampoco iba a morir por enfrentarse a los madianitas. Podríamos decir que él era inmortal hasta que cumpliese con la obra que Dios le había encomendado. Y qué bueno, hermano, saber eso. Que Dios está contigo. No vas a morir hasta que cumpla lo que Dios tiene para tu vida. Tiene planes para tu vida. Va a ser una obra a través de ti si tú te pones en sus manos. Hasta ese entonces estás blindado, podríamos decir, ¿no? Y así parece que lo entendió Gedeón. Ahora, cuando él recibe todo esto y escucha de Dios estas palabras de consuelo y de paz, edifica un altar. Y edifica un altar donde nadie lo estaba viendo. Edifica un altar privado. Un altar que a él le iba a recordar que había sido llamado. Un altar para adorar a Dios, donde nadie lo veía, solamente Dios. Y queridos, de esto se trata la vida cristiana. Primero, hay que levantar el altar privado. Estamos hablando de un corazón inclinado hacia Dios y que lo adora en la intimidad. Estamos demasiado contaminados con este mundo de redes sociales, ¿no? Donde todas las cosas que uno hace los tiene que levantar para que alguien le dé un like, que le ponga un corazoncito. Y aún hasta la piedad se puede llegar a ostentar. Y saben, eso Dios no lo aprueba. Es algo que el Señor Jesús condenó, que se llama hipocresía. Hacer las cosas para que los demás me vean, ¿no? Lo que Dios quiere es un altar privado, un altar en secreto. ¿Dónde están los creyentes que oran en sus casas? ¿Dónde están los creyentes que buscan al Señor en secreto? ¿Dónde están los que ayunan y no le dicen nada a nadie? Los que interceden por otros sin que nadie les sepa. La vida cristiana es una vida con Dios, una vida de intimidad con Dios.
es buscarle en el altar privado. Y hermano, si no hay altar privado, no edifiques un altar público, porque eso es una farsa. Lo que tenemos que edificar es el altar privado, es nuestra adoración en lo íntimo. Dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Alguien que se levantaba de madrugada a buscar a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y decía también David, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermanos, ¿estás buscando su rostro o solo buscamos su mano? ¿Estás buscando el rostro de Dios o solo buscas sus dádivas? La vida cristiana se trata de una relación personal con Dios, con el Dios vivo y verdadero, a través de Jesucristo. Hasta que no levantemos el altar privado, no estamos viviendo la vida que Dios planeó para nosotros. Ese es el altar más importante, el altar privado donde se apoya todo el resto de la vida. Ahora, cuando uno edifica el altar privado, como hizo Gedeón, está listo para el próximo desafío de parte de Dios, ¿no? Y sin mayor demora, enseguida Dios le dijo qué tenía que hacer. La primera instrucción, podríamos decir, ¿no? Y no era fácil. Tenía que ser valiente y esforzado para hacer lo que Dios le dijo. El problema de Israel era la idolatría, ¿se acuerdan? El gran problema, ¿no? Ahora, parece que nadie estaba limpio. Porque en aquel lugar, en aquel pueblo donde Gedeón vivía, había un altar a Baal y había una imagen de acera, pero resulta que era de su padre. Era de su propio padre, estaba en su propia casa, estaba en su hogar. Tremendo, ¿no? Y él tenía que hacer ahora una obra temeraria. Tenía que tomar un toro de su padre, un toro particular que tenía 7 años, ¿no? Todo un simbolismo de los 7 años que Madián los había dominado, y tenía que derribar un altar familiar pagano, idólatra, y tenía que cortar una imagen familiar de una diosa falsa. De alguna manera Dios le dijo, mirá, tenés que erradicar de tu familia la idolatría. Tenés que derribar y cortar la idolatría. Y esto va a generar ruido, esto va a doler. Gedeón lo hizo con 10 de sus siervos, era una gran tarea. Lo hizo de noche para, tenía temor de lo que iba a pasar en el momento, pero cumplió la orden de Dios, ¿no? Usó una estrategia, pero cumplió con la orden de Dios. Ahora yo pensaba, erradicar los ídolos familiares. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que dice que la piedad bien entendida comienza por casa. ¿Escucharon alguna vez eso? Y es verdad, ¿no? Es verdad. Nuestros hogares, hermanos, deben reflejar nuestra piedad, nuestra vida con Dios. Si esto no es así, algo anda mal. Porque tenemos que ser de una sola pieza, ¿no? Y se espera que vivamos en integridad. Y el hogar de una familia de cristianos, de creyentes, no debería esconder ídolos. Yo te pregunto, imagínate que hay un FBI espiritual. Vamos a hacer imaginarnos algo, ¿no? Existe un FBI espiritual, ¿vieron como cuando las películas que entran a buscar cosas en la casa, buscan huellas y levantan todo? ¿Qué pasaría si entrara ese FBI espiritual en tu hogar, en tu casa? Y analiza tu hogar. ¿Hallaría algún ídolo? ¿Encontraría algún ídolo en tu casa? Ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en mi corazón y en mi vida. Ídolo puede ser el dinero, puede ser el materialismo, puede ser las riquezas. Un ídolo puede ser una carrera, puede ser un empleo, un trabajo, una profesión, una posición. Un ídolo puede ser un negocio.
Un ídolo puede ser mi propia imagen, mi ego. Somos tan pecadores que aún puede ser el ministerio. Somos tan pecadores que un ídolo puede ser una persona a la que debo amar, pero no debo idolatrar. Puede ser un ídolo una pareja que tengo o una que todavía no tengo. Puede ser un hijo, una hija. Puede ser la familia. Cualquier cosa que ocupe en nuestro corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios. Capaz que un partido político, capaz que un cuadro de fútbol, vaya a saber qué cosa, un deporte. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios se transforma en un ídolo. Y cuando nosotros en la intimidad de nuestra vida y de nuestro hogar escondemos ídolos, Dios no los puede usar. Tenemos que erradicar los ídolos, erradicarlos. Tan radicales como Josías, como pensábamos en la cena, ¿no? Que cuando le llegó el momento, cortó con todos los ídolos que había en la vuelta. Habla de cortar, habla de derribar. Y esas son palabras muy radicales, hermanos. No se puede servir a dos señores. No se puede avanzar en la vida cristiana con un corazón dividido. No podemos permitir que nuestra alma adultere, siéndole infiel a Dios. Así que, hermano, hermana, pensá, si entran a mi casa, encuentran evidencia de idolatría, nosotros mismos tenemos que ir y cortar con eso. Y sacar lo que haya en nuestro corazón que ocupa el lugar de Dios y dárselo a Dios, porque solo a Dios le corresponde el trono de nuestra vida. Gedeón lo hizo así y arriesgó su vida al hacerlo, ¿verdad? Ahora, lo hizo y Dios lo honró por lo que hizo. ¿Qué vas a hacer vos, hermano, hermana, con los ídolos en tu vida? Primero identificarlos y después quitarlos. Así comienza la misión. Hasta ahí estaba en el anonimato. Ahí comienza la misión. Al otro día, cuando se despertaron y vieron lo que había pasado, los hombres de la ciudad le dijeron al padre: esto lo hizo tu hijo, sacó para afuera para que muera. Pero el padre, con una lógica y una claridad incuestionable, le dijo: ¿no es un Dios? Que se defienda solo. Y así vemos que el valor de un joven que le respondió a Dios comenzó un avivamiento en su propia familia y lo haría en su nación. Solamente un hombre, solo un joven que le respondió a Dios. ¿Te imaginas lo que puede pasar en tu familia si vos le respondés a Dios? ¿Te imaginas lo que Dios va a hacer en tu familia si erradicás los ídolos de tu corazón y de tu vida? ¿No será, hermano, hermana, que Dios hoy quiere que también le respondas y usarte a ti para introducir la verdadera piedad en tu hogar, para bendición de todos y para la gloria suya? ¿Qué harás hoy? ¿Quitarás los ídolos de tu corazón y de tu vida? Quítalos de tu casa, quítalos de tu familia. Adorá a Dios. Hacé el altar privado, luego el altar familiar y después puede venir el altar público. Gedeón cumplió con esto. Y ese acto de valentía hizo que el nombre de Gedeón quedara como el antagonista de los ídolos. ¿Se dan cuenta? Le llamaron Jerobaal, contiende con Baal. Quedó identificado con el Dios verdadero y enfrentado. Y, hermano, hermana, Dios quiere que seamos claramente identificados con el Señor Jesucristo y muy diferenciados del mundo. Que no tengamos amistad con el mundo. Que aquel que nos nombre y piense en nosotros nos relacione con Cristo y no con el mundo. Identificados con Él, la luz del mundo,
para ser también luz. Y para terminar les leo un pasaje conocido en Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Derribá los ídolos, edificá el altar privado y luego el altar familiar para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra.